Y de nuevo, como cada miércoles, es momento ya de dar la bienvenida a nuestro maestro y psicopedagogo Vicente Miguélez para que nos cuente cuáles son esas expresiones y dichos populares de las que vamos a conocer su origen y su significado en esta semana. Muy buenos días, Vicente. Hola, buenos días, Eva. ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, hoy hay un menú especial, aunque es muy andarín, ¿no? Vamos a comentar algunos dichos, no todos, ya que abundan bastante, que tienen al verbo andar como motor de la acción o actitud que denotan, la acción o actitud que significan y que nos dan mucho juego y oportunidades pues a la hora de querer expresar distintas acciones, actitudes o estados de ánimo cuando estamos charlando coloquialmente, ¿no? Ujú. Como te dije, son tantas que nos limitaremos a algunas de ellas. Pues si te parece, vamos a comenzar con el primero de esos dichos que tiene al verbo andar como protagonista. Vamos allá. Mira, primero empezamos con el de andar de capa caída. Yo creo que es una expresión muy utilizada, ¿no? Muy conocida, sí. Sí, expresa pues un estado de tristeza en general, ¿no? Es como decir estar triste, melancólico, apático o cuando andas desganado, ¿no? Ujú. Es como decir pues tener una temporada mala, ¿no? Llevo una temporada mala. También a veces se utiliza con otros verbos como ir o estar, en lugar de andar, ir o estar, de capa caída, ¿no? Ujú. Y cuéntanos el origen de esta expresión. Hay dos opiniones, ¿no? Unos, bastantes, dan por hecho que el origen está en las capas, sin más, ¿no? Como sabes, Eva, en España han existido numerosos tipos de capa a lo largo del tiempo. La más popular es la llamada precisamente capa española. Es larga, de mucho vuelo, utilizada solo por los caballeros y con los bordes forrados de terciopelo. Pero muy común también durante varios siglos fue la capa aguadera, también llamada capa gascona, que tenía pues como un capuz, una caperuza y servía para ocultar el rostro y también para protegerse de la lluvia. Ujú. Hay otras capas que eran simplemente ornamentales, como la capa de coro o la capa magna que llevaban las autoridades eclesiásticas. Una amplia variedad de modelos de capas. Sí, como ves, sí. Pero aún hay más, y quizá aquí es donde estaría más el origen, según ellos. Según los defensores de que el origen se halla en la capa, el dicho, sin embargo, parece remitirse a un tipo de capa más bien juvenil, un tipo de capa corta y muy airosa que se utilizaba sobre todo en Andalucía, ¿no? Ujú. Como los mozos alegres, ruidosos, lozanos la llevaban pues muy alta, es de suponer que los que iban un poco más cabizbajos, desafortunados, pues la llevaban caída, ¿no? O al menos esa imagen era la que daban a entender, ¿no? Y abundando un poco en este mismo contexto encajaría el parecer de otros que lo relacionan con la gente hidalga, con la gente de corte, ¿no? Efectivamente, cuando los hidalgos de la corte perdían ese favor, esa influencia, ese estatus social que tenían ahí, pues se les veía, según esa interpretación, pues con la capa puesta al descuido, arrastrándola por el suelo, ¿no? Entonces, Vicente, ¿es de ahí de donde viene el origen? Bueno, pues como te decía, hay bastantes que defienden este origen, pero hay otros que lo llevan al mundo del derecho. En concreto, como escribe Héctor Zimmerman en sus escritos, el origen estaría en realidad en la deformación de una frase latina, ¿no? En el derecho romano se denominaba capitis, ahí vendría capitis disminutio, a la pérdida parcial de los derechos civiles. Los patricios romanos tenían unos derechos muy favorables para ellos, muy importantes. Uh-huh. Y cuando tenían este capitis disminutio, cuando perdían estos derechos, pues era una condición a la que se llegaba pues bien por enfermedad o por grandes deudas, o en el caso de las mujeres la perdían al contraer matrimonio, ¿no? En castellano incluso se les llamó también derechos caídos, ¿no?
Ajá. Y en el lenguaje popular, que es ajeno a la precisión terminológica del derecho, más que terminológica, podríamos añadir enrevesada, ¿no? Capitis, esa palabra, pasó a ser capa, y la frase quedó como andar de capa caída, o sea, pues dando muestras de haber sufrido un bajón en la consideración social de aquellos romanos, ¿no? Hallarse pues con el humor por los suelos, ¿no? Pues un origen con mucha lógica, ¿no? Muy coherente. Sí, sí. Pero bueno, Eva, esté en uno o en otro contexto su origen, el caso es que se trata en castellano de una expresión que se oye pues con mucha frecuencia. Sí. Podríamos decir que se oye con mucha frecuencia, y eso a pesar de que ya nadie lleve capa, por lo general, ¿no? Uh-huh. Bueno, digo por lo general porque si bien en estos tiempos ya no es de uso común la capa, pues yo creo que sí se suele ver en ciertas ocasiones algunos que sacan una hermosa capa del armario, ¿no? Y pasean orgullosos y airosos su tipismo. Claro. Mira, Eva, yo sin ir más lejos tengo un cuñado, mi cuñado Félix, que de vez en cuando saca su hermosa capa del armario, y con su buen gusto y con su buena elegancia, pues pasea con gallardía esa capa por las calles salmantinas. Pues segurísimo que estará súper elegante, porque es una de las prendas, pues eso, con más elegancia, que todavía, bueno, tú decías que no se usaba mucho, pero hay algunas asociaciones todavía de capistas que en días determinados, viene el día de la fiesta de sus municipios, de sus pueblos, pues van a la iglesia con esa capa. Pero, Vicente, no nos vamos a enrollar más porque nos has dicho que hay otros dichos, ¿no? Sí, como digo, el verbo andar da para mucho, ¿no? Mira, te voy a comentar ahora dos muy breves que están relacionados con el enfado, la pelea, ¿no? Y que seguro que te suena mucho. Son andar como el perro y el gato, uh-huh, y andar a la greña, que suena mucho, ¿no? Muchísimo, la verdad que sí. Mira, andar como el perro y el gato, entonces decir esta frase es decir que algunos pues están enfadados o que enredan de forma muy bulliciosa, ¿no? Ajá. Alude a la histórica y proverbial enemistad que se profesan estos dos animales, ¿no? Es notorio que no hay manera de que convivan apaciblemente. Qué difícil es. Aunque bien es cierto que hay que decir que son también comunes algunos casos en los que los perros y los gatos coexisten y viven pacíficamente, pero siempre si se conocen desde que son cachorros. Ajá. Y nos hablabas además de otro significado, andar a la greña, nos has dicho. Eso es, el andar a la greña. Este significa disputar algo con agresividad, con fiereza, ¿no? Uh-huh. O también armar discusión o pelea, ¿no? El origen estaría sin ir más lejos, en la greña, ¿no? Esa masa de cabello, pues, revuelta y mal compuesta. O sea, que se trata de la cabellera revuelta y mal compuesta, como la suelen traer la gente que va desaliñada y uh-huh, que parece que nunca se peinaran, ¿no? Y a los que al verlos sin querer nos salta enseguida el pensamiento de hoy qué desgreñados están, ¿no? En un principio, por otra parte, pues sí, relación con esto, pero significaba más bien la discusión o la pelea que hay entre dos mujeres. Uh-huh. Pues la tradición sugiere, yo diría más bien constata, que las damas cuando se pelean tienden a tirarse de los pelos y por tanto andar tirándose de las greñas mutuamente. Mira, qué curioso y qué fácil de significado origen tiene esta otra frase. Y ya no sé si con ella acabamos, porque nos has dicho que había muchísima variedad de dichos con el verbo andar, ¿o queda alguno todavía? Sí, bueno, quedan varios, pero yo creo que hoy vamos a acabar con esta que nos un poco esa superactividad que a veces la vida actual nos hace tener. ¿Cuántas veces has dicho o has oído decir andar de la ceca a la meca, Eva? Hay muchísimas. Es una frase muy utilizada, claro. Como todos saben, pues andar de la ceca a la meca representa muy gráficamente la idea de ambular, de trajinar de aquí para allá, y muchas veces pues sin ton ni son, ¿no? Uh-huh. Significa pues ir de un lado a otro sin constancia y de forma arbitraria. En general, pues se suele utilizar para referirse a personas desocupadas y ociosas, uh-huh, pero también por el contrario, pues para aquellas personas que tienen muchísimo trabajo y que necesitan desplazarse de un lugar a otro con gran trasiego para poder pues atender a todos esos trabajos, ¿no?
Y Vicente, ¿por qué se dice andar de la Ceca a la Meca? ¿Dónde está el origen? Pues, aunque menos frecuente, y con esto queremos ya empezar a decir el origen, se utiliza la expresión, en lugar de ir de la Ceca a la Meca, ir de Ceca en Meca. O sea, como sabes... Se varía un poquito ahí, ¿no? Sí, pero muchos sitúan en esta variación el origen, ¿no? Ajá. En concreto, ¿dónde estaría? La Ceca era el lugar donde se acuñaban las monedas en los territorios árabes antiguos, especialmente por la zona de Marruecos, ¿no? Y la Meca es este lugar santo por excelencia de los musulmanes, ¿no? Una ciudad de peregrinación obligatoria para ellos, ¿no? Tienen que ir al menos una vez a la vida, ¿no? O sustituirlo de alguna manera parecida. Y que está situada en la actual Arabia Saudí, ¿no? Sí. El dicho hacía referencia a aquellas personas que de una manera un tanto hipócrita, pues iban tanto del dinero a la mezquita, iban del lugar de las monedas del banco de ahora, diríamos, al lugar de oración, a la iglesia, ¿no? Ellos a la mezquita, ¿no? Queriendo como ocuparse de todo, tanto con el fin de salvar su dinero, sus bienes materiales, como de salvar su alma, ¿no? ¿Y ahí estaría el origen? Sí, estaría ahí, pero yo creo que había que decir con matices, porque el dicho, pues, varió su significado para designar, como decíamos antes, este ajetreo y esta ocupación excesiva, si bien, pues, conservando como en su origen ese doble sentido material y espiritual que es, pues, muy sugerente, ¿no? En este sentido, cabría añadir, siempre que puedo, sabes que te lo saco, el gran ilustre Cervantes alargaba el dicho de este modo, decía, andar de Ceca en Meca y de Zoca en Colodra. Esta segunda parte de la frase equivaldría como a andar de mal en peor, lo de Zoca en Colodra, ¿no? Andaría como ir de Málaga a Malagón, ¿no? Porque una zoca es una especie de zueco y una colodra es una vasija que se utilizaba en el ordeño de las vacas, ¿no? Ajá, genial, siempre este Cervantes, ¿eh? Sí, pero bueno, Eva, yo creo que nos quedamos con el uso más frecuente y actual, que es el que indica la idea de andar, de trajinar de aquí para allá, sin ton ni son. Y yo creo que para finalizar diremos que además esta frase es también una frase de obligado decir, valga la redundancia, una frase de rigor en esos trámites que a veces nos resultan tan complicados y que nos llevan y nos traen de una oficina en otra, ¿no? Y no queremos hablar más de estas cosas, ¿no? Pues el verbo andar, que nos ha dado para mucho en esta mañana de miércoles, y ya sabes que no te dejamos descansar porque te esperamos dentro de 7 días para que nos cuentes más expresiones y dichos populares aquí en A Todo Salamanca. Ahí estaremos, Dios mediante. Muchas gracias, Vicente. Gracias a ti, Eva.